Bien, los niños pueden pasar a su salón en orden. Como que me cayeron unas basuritas en los ojos ahorita. Eh, bueno, hoy vamos a dar un tema, haciendo un paréntesis a las enseñanzas que está dando el pastor. Está resolviendo unos asuntos personales, pero vamos a hablar hoy el tema de, eh, bueno, le puse el título aquí, ahora hijos de Dios. Ahora hijos de Dios. Y vamos a hablar de un tema, pues que no es ajeno para ninguno de nosotros, es acerca del pecado. Perdón, pero yo le ruego a Dios y a ustedes también que podamos prestar una atención debida a la palabra. Muchas gracias, gracias. Porque a veces hay temas así que son como muy conocidos, como el pecado, la salvación, el perdón, todo esto. Y a veces, hermanos, tendemos ya sé. No, hombre, esos temas yo los domino. Pero no, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y es útil, ¿verdad? Así que, claro, son textos que vamos a volver a recordar, pero de verdad le ruego y le pido que ponga toda su atención en esto y que el Señor nos ayude. ¿Oramos? Sí, Señor. De nuevo te rogamos tu intervención, tu ayuda, Señor. Por favor, nos presentamos aquí con temor, con temblor, Señor, con un peso enorme de responsabilidad sobre mí, Señor, y también sobre mis hermanos, porque vamos a escuchar de nuevo tu palabra, esta palabra que inspiraste, Señor, que proviene desde tu mente, desde tu corazón, y no queremos menospreciarla, no queremos ser oidores olvidadizos, no. Permítenos que nos hable tu palabra, Señor, porque eres tú mismo hablando personalmente a nosotros. Que podamos recordar y ver, Señor, los alcances del pecado, no solo para recordar nuestra condición pasada, sino para ahora luchar y estar prevenidos de cómo estamos viviendo, porque hay un destino, Señor, eterno, y esto es un asunto muy serio. Gracias porque tenemos tu palabra, no nos has dejado huérfanos, no nos has dejado solos, y en ella tenemos dirección, en ella tenemos descanso, luz. Ella, aplicada por el Espíritu Santo en nosotros, abre nuestro entendimiento y nos da todo lo que necesitamos. Por favor, que tu Espíritu Santo, que es Dios en cada uno de nosotros, nos haga ver y entender tu palabra. Amén. Muy bien, el texto es primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3 al 8, en Nueva Biblia de las Américas. Dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, dice el texto. Por eso el mundo no nos conoce, porque somos hijos de Dios, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Usted se acuerda de un texto paralelo aquí que dice: y seremos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿seremos qué? Sí. Entonces, es un paralelo a esto. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo esto es una esperanza impresionante. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como el Cristo Dios es puro. Se purifica. Qué interesante, porque nosotros pensamos que la obra de salvación en nosotros, cuando el Señor nos alcanzó hace 15 minutos quizá,
No, no es cierto. No sé. A lo mejor algunos hace un año, algunos 10, eso 15, 20, no importa. Pero pensamos, quizá podemos pensar equivocadamente, que ya, pues sí, el Señor ya me salvó, todo está realizado, todo está hecho, ya no hay más por qué preocuparme. Pero ¿será eso correcto, hermanos? ¿Será que no tengamos nada por qué ocuparnos? Bueno, el texto al final nos deja ver, el que tiene puesta esta esperanza en Él, se purifica. Y esto habla de todo un proceso en la vida de nosotros, los cristianos. ¿Un proceso de qué? De purificación. Por ejemplo, cuando se purifica el agua, ¿cómo le hacen? La agarran ahí en el arroyo de ahí de San Pedro, donde pasan como 700 vacas todos los días, y agarran y échale. ¿Cómo se purifica el agua? ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cómo se purifica todo lo que se tiene que purificar? Un proceso, filtros, presión, temperaturas variables, todo un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, la vida cristiana en nosotros, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es un proceso. ¿Sí o no? Y algunos de nosotros podemos estar en la fase inicial, ¿verdad? Como el diamante otra vez, el diamante no le digan así al predicador, el diamante está ahí y a lo mejor al principio no se ve mucho el brillo, la forma, los colores que va a reflejar, pero si pasa por ese proceso de limpieza, de tallado, de fricción, de todo lo que necesita, vas a tener una joya impresionante, ¿verdad? Pero ahí lleva un proceso. Y también para convertirse en un diamante es sometido a altas y altas y altas temperaturas y presión, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en primer lugar en nuestra mente que la vida cristiana, nuestra vida a partir del nuevo nacimiento, tiene un proceso. Y es un proceso que hay unos que necesitamos más temperatura, ¿verdad? Y hay otros que no. Yo recuerdo, a manera de broma, una abuelita que tenía, mi abuelita, tía abuela, muy, muy famosa, mi tía. Y ella decía, una vez coció, tenía gallinas y gallos y todo eso, y coció no sé si era gallina o gallo, pero lo coció. Y fuimos a comer y estaba durísimo. Y le dije, tía, ¿está bien duro esto? Sí, es que ya estaba bien viejo, dijo. Ahora, no, yo sé que suena a broma, pero no lo es. Y yo me quedé, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Entonces dijo, se tiene que llevar mucho más tiempo de cocimiento, ¿no? De cocción. Mis hermanos, algunos de nosotros necesitamos ser metidos mayor tiempo en el fuego. ¿Quién lo sabe eso? El Señor lo sabe. ¿Sí? Bueno, y quiero leer el versículo 4. También dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él, dice, no peca. Todo el que peca, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo, hermanos, que el pecado lo podemos ver no solamente en nosotros, no solamente en nuestros cercanos, en nuestra familia, en nuestra esposa. El pecado lo podemos ver
en todo. Inclusive ha afectado hasta la creación, hasta los animales. Hay cosas que no se explican. Por ejemplo, algunos biólogos de comportamientos de animales que son herbívoros y empezaron a cazar animales para comérselos. O sea, habiendo fruta, habiendo todo lo necesario en ciertas bosques o selvas, y los empezaron a cazar. O sea, ¿sí me explico? Pero los cazaban y primero pues comían un poquito, pero después ya no. Después ya nada más los mataban por placer. O sea, es horrible, pero el pecado ha infectado todo. Y hace ratito me decía Carlitos algo muy importante que por ahí escuchó acerca del pecado. Dice, nosotros, y al principio le decíamos, hemos normalizado el pecado. A veces hasta como cristianos. Pues también él falla, él peca, ¿verdad? Todos pecamos. ¿Qué tanto están? Que no pasa nada, esto nomás lo traigo en mi mente, etcétera, etcétera. Pero no, el texto dice, el que tiene la esperanza en él, en que en Cristo va a volver, en que va a ser transformado, dice, se purifica a sí mismo. Y ese es un trabajo de toda la vida. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, ¿no? Hoy equivocadamente, ojalá que no seamos nosotros, yo no le hago mal a nadie. Hay gente que ciertamente no se mete con nadie, nada más se ha metido en contra de Dios toda su vida. Ahí ya tienes el problema, tiene un problema cósmico, ¿no? Yo no le hago nada mal a nadie. Hay gente que dice, yo no necesitamos a Dios. El mundo está avanzando y evolucionando, entre comillas. ¿En qué? En ciencia o avanzando en ciencia, en conocimiento, tecnología, muchas cosas, pero estamos junto con la humanidad, bueno, los creyentes no, la humanidad se está degradando, ¿verdad? Se está pervirtiendo y Romanos 1, del verso 24 en adelante al 32, lo muestra claramente. Anótelo ahí para cuando le predique a alguien. Esa es la condición del mundo. Ahora, ¿en qué sentido se está corrompiendo el mundo? A causa del pecado, ¿en qué sentido? Desde Adán y Eva, en todo sentido, en el sentido económico, en el conocimiento, en la tecnología, en las relaciones, en todo. El pecado ha inflamado toda la creación. El pecado ha afectado y sigue afectando todos los rincones, todos los espacios de este planeta. Y si nosotros, como cristianos, que ahora hemos sido librados del pecado, que ya no vivimos, que ya no deseamos vivir bajo la voluntad del pecado, tenemos que ubicar cómo vivimos cada día, hermanos. Tenemos que ser honestos. La línea es muy delgada cuando nos podemos acostumbrar a decir, bueno, pues no puedo vencer esto. Pues ahí le pido perdón al Señor al ratito que vaya a la iglesia, ¿no? O mañana o en la mañana y le digo, Señor, pues perdóname, tú sabes que no quería pecar, pero bueno, terminé pecando. No, hermanos, no nos podemos dejar dominar por el pecado. Tenemos que luchar, hermanos. Y quizá alguno de aquí, de nosotros, digamos, no, si tú supieras, o sea, cuánto he luchado, cuánto lucho todos los días con mis pecados. Está bien, quizá si dices, estoy perdiendo la batalla, bueno, tienes hermanos maduros en la fe, acércate y podemos pelear juntos, ¿o no? Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermanos, cómo está alrededor, pero también cómo está nuestro corazón. Claramente Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 5, usted se lo sabe de memoria, Gálatas 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? A ver, ¿quién dijo amén para que lo lea completo de memoria? Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Muy bien. Entonces, esa es las obras de la carne, de una carne
bajo la influencia del pecado, bajo el dominio del pecado. Pero también dice que son evidentes los frutos de él en el creyente. Son evidentes el fruto del Espíritu. Aquí hay una, pero ¿cómo si yo me enojo? Perdón, ¿cómo si yo de repente practico la gritería? Se me da la gritería. No, ¿cómo si de repente soy así, soy de otra manera? Bueno, eso no es porque tú, si eres nacido de Dios, vivas bajo el dominio del pecado, sino que permites que la influencia de tu carne, de nuestra carne, esté por encima de la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Es cuando lo permitimos, hermanos. ¿Estamos aquí, familia? Es un tema bien importante. Entonces, claro, es más sencillo ver la condición humana y desde ahí, desde ver la condición humana, comparar, decir, no, la gente de afuera, mis vecinos, no van a la iglesia como yo voy mucho a la iglesia, yo oro mucho, yo leo mucho la palabra, bueno, no descansa en eso nuestra confianza, sino nuestra confianza descansa en la realidad que nuestra fe, que ahora somos justificados por la fe para con Dios y que en nuestra vida podemos encontrar el fruto del Espíritu Santo. Y estamos en un trabajo en cooperación con el Espíritu Santo. Hermano, ¿en verdad podemos ver esto en nuestra vida? Tú puedes decir sí, yo sé que sí, o no. Tenemos que identificar, hermanos, que el Señor siempre está queriendo trabajar en nosotros, pero tenemos que permitirlo. ¿Sí me explico? Tenemos que dejarnos guiar. Ahora, claro que vemos acciones buenas, ¿no?, en las personas que nos rodean, o quien dicen hasta ser ateos, a veces tienen una excelente conducta, son más respetuosos, ¿verdad? Pero el hombre puede ser y tener conductas así, de respeto, de un montón de virtudes humanas, pero no nacer de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo en el hombre. No, puede ser solamente esfuerzo humano. ¿Sí lo sabías? Y pues esas obras no van a ser suficientes. Nosotros no nos vamos a salvar, no nos salvó el Señor por obras, ¿verdad que no? Entonces, no es para para analizar en nuestra vida a ver, no, yo peco un 1%, pero los de afuera, mi esposa, mis hijos, no, hombre, esos sí son 100% pecadores, ¿no? No hemos sido llamados a esos. No es lo que Pablo, no es lo que Juan enseñaron, no es lo que el Señor nos llama a que nosotros estemos considerando constantemente. Hermanos, nuestra lucha mayor todos los días no es tu trabajo, no son las circunstancias, no es tu esposa, aunque parece, no es tus hijos, aunque parece, no es tu esposo. No, hermanos, es el pecado que mora en nosotros todavía. Esa es nuestra mayor lucha. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Esa es nuestra lucha. Y esa lucha no empieza no sé, el ladrón está así parado, ¿no? O el que robaba más bien, está parado así y está así y de repente la mano le empieza a hacer así y empieza a agarrar las cosas. ¿Verdad que no? Todo empieza aquí. ¿Dónde empieza? En la mente, hermano. Ahí empieza la batalla. Y claro, todo entra a través de los ojos. Ya lo leíamos Mateo, ¿verdad? En Mateo 7 creo, donde dice, si tu ojo te es ocasión, ¿te acuerdas? Entonces tu ojo, tu mano, pero ese ojo y esa mano fueron dirigidas. ¿Por quién? Por los pensamientos, por el depósito que hay en nosotros. Otra vez, la mano no empieza así como que querer robar sola, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ni los ojos, ni la mente, ni nuestros pensamientos, no. Esa es la escritura. La escritura dice que tenemos una batalla.
contra argumentos, contra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Bueno, eso es una parte importante cuando hablamos o consideramos el pecado, hermanos. Si yo no conozco, por ahí hay una idea, una frase, la anatomía del pecado. Si yo no la conozco, hermano, pues ¿cómo voy a pelear contra alguien que no conozco? Como aquel hombre, ¿no? Que era malísimo para boxear y lo subieron al ring y le parecía como 8 manos las que le estaban pegando. Y dijo, pues ¿cuántos son? Es uno nada más. Nada más que de tantos que te dio, pues ya miras un montón. Pues, lógicamente no sabía pelear o defenderse o lo que sea. Así nos pasa con el pecado, hermanos. Cuando nosotros no identificamos nuestras debilidades, no las sabemos, nos creemos fuertes. ¿Cuántas veces nos hemos creído fuertes aquí? Y los demás mienten, ¿no? Nos hemos creído fuertes, hermanos, de verdad. Por eso no pasa nada, no pasa, que pasa tantito, no pasa nada. No seas religioso, brother, que no pasa nada. Pues sí pasa. Verás, pregúntale a Eva. No, sí pasa, hermanos. Entonces, la forma en como yo veo el pecado, el concepto que tengo de pecado puede ser muy ligero. Y comento esto porque todos en algún momento es tan sutil, tan sutil el pecado, hermanos, que es gradual, poco a poco, no pasa nada. Mira, no te moriste. Yo les digo la verdad, cuando el Señor me alcanzó, de las primeras veces que me acuerdo que pequé voluntariamente contra el Señor, no podía dormir, decía, me voy a ir al infierno hoy. Ahorita me voy a morir, ya no voy a despertar, voy a ir al infierno. ¿Sí me explico? Porque estaba mi conciencia full en cuanto al pecado. Escucha, en cuanto al pecado. Y pues la verdad es que, claro, no vamos a ir a un extremo, ¿no? Pero sí tendríamos que aumentar nuestro temor del Señor. ¿Nos hará falta? La tentación de Eva encontró en el fruto prohibido, ¿no? Que encontró en el fruto prohibido es como ese deseo triple que encontramos en primera de Juan, capítulo 2:16, donde dice, pues el mundo, en Nueva Traducción Viviente lo leo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Qué engañoso es eso, ¿no? Y dice Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Lo voy a leer de nuevo, lo leo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Te conoces? Me conozco. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Lo veo, lo quiero. El orgullo de nuestros logros, aquí es la vanagloria de la vida, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Cómo debemos de cuidar estos tres aspectos, hermanos? Que son como, digamos, los cañones más fuertes, no sé cómo decirlo, las armas más poderosas del pecado. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria. ¿Sí lo alcanzas a ver, hermano? Porque no, yo no tengo ningún deseo de irme a pecar al mundo. La verdad estoy conforme con lo que tengo. Estoy tan orgulloso de lo humilde que soy. Yo soy un cristiano, yo no necesito nada. Yo soy un siervo del Señor. Un inútil es lo que somos. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia, ¿eh? No me volteen a ver a mí en mala onda. No, el punto es que aquí está de lo que nos tenemos que cuidar. No, yo trabajo un montón, yo sirvo un montón. Mira todo lo que he logrado, mi vida da testimonio de eso. Bueno, aquí está, hermanos, lo que dice Juan.
Bueno, justamente estos tres armas principales del pecado, esa es la religión de Satanás. La religión de Satanás es adora todo lo que puedas ver, lo que puedas tener, lo que puedas disfrutar, el ahora, el cómo te sientes, el qué has logrado. Pero Dios no está ahí. Y Satanás, eso fue lo que le dijo al Señor Jesús. Jesús en Mateo 4, ¿te acuerdas? En la tentación. ¿Miras todo eso? Todo eso te puedo dar. O sea, y eso es lo que ese es el engaño, uno de los engaños del pecado, de lo que decíamos ahorita, es que de repente, hermanos, entramos en esa inercia de este mundo. Ah, tú también puedes tener eso, mira, dale, dale, dale más. ¿Quieres más? Dale más, más, más. Y ahí vamos, como, como, um, como ave, ¿no? A una red, dice Proverbios, ¿no? Así. Va sobre las migajitas y le va a caer una red encima. Y eso es lo que hace esto que mirábamos aquí en Juan. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra condición, hermanos, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros deseos, los tenemos que estar filtrando constantemente, hermanos. Quiero eso, quiero tener aquello, quiero que me digan así, que me respeten, quiero lugar, a mí me respetan, quiero dignidad. Tengo que revisar qué quiero, cuáles son mis deseos y si mis deseos se están alineando al carácter de Cristo. ¿Cómo la ven, hermanos? Adán fue lo que hizo, le entregó esa autoridad a Satanás al escucharlo y al ignorar a Dios. ¿Qué le dijo a Satanás, hermanos? ¿Se acuerdan qué le dijo? Bueno, a Eva, ¿no? ¿Qué le dijo? No, no, con que Dios te dijo, sembró una duda. No, no te va a pasar nada. Entonces, la forma o la respuesta que tuvieron Adán y Eva al reconocer, bueno, al ser confrontados con su pecado es igual que hoy. Señor, tú eres el culpable. ¿Sí o no? Bueno, sin el Señor, o a veces con el Señor también decimos eso. Señor, pues yo soy inocente del asunto. ¿Qué pasó? ¿Me dejaste, Señor? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Si sabías que yo iba a robarme eso, si sabías que yo iba a golpear a mi esposa, si sabías, Señor, que yo iba... ¿Por qué lo permitiste? ¿Sí lo alcanzas a ver? O peor aún, ¿no? Cuando estamos en alguna situación y, ay, Señor, ¿por qué me pones estas tentaciones? Eso, o sea, no. ¿Qué dice Santiago? Cada uno de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Por eso tenemos que estarnos revisando constantemente a la luz de la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí ves la urgencia, hermano? Y sí, al principio no llegó muerte, no llegó una muerte física con Adán y Eva, y se fueron acostumbrando seguramente. Ah, mira, y que iban caminando así como que ya se iban a morir y no pasó nada. Y no sé si Adán descontó a Eva en una de esas, ¿no? Culpándola y esperando que lo matara el Señor o no sé. No pasó nada. Ah, pues sobre. No lo sé. Pero hermanos, yo sé que nos da un poquito de risa, pero les digo algo. A nosotros el pecado también trabaja de la misma manera. Pasó nada, ¿viste? Nadie se dio cuenta. No hubo consecuencias. Ya lo eliminé del historial de búsqueda. ¿Cómo la ven, hermanos?
pero el Señor sí lo vio. El Señor lo sabe todo. Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Y les voy a decir algo. Será muy bueno que nos avergoncemos. Será muy bueno que sintamos dolor. Será muy bueno que todo eso nos lleve a un arrepentimiento genuino. Y el Señor nos limpia y nos perdona y nos purifica. Y te dice, vuelve a empezar. Aquí estoy contigo. Tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermano? Yo no sé qué haría si no tuviera al Padre, si no tuviera a Jesús como abogado. ¿Qué harías tú? Entonces, nosotros vemos que en griego la palabra pecar o amartía o todos los que se derivan de ahí hablan de errar en el blanco. Pero en el Antiguo Testamento, digo, y fue la traducción que se eligió ahí, pero la idea no es que, fallé. No, no le apuntaron al blanco, pues. Le tiras a todo, pero al blanco no. Y además habla en el contexto de los Juegos Olímpicos. Descalificado, no alcanzaste el premio, no alcanzas el premio. No tienes lugar en esa posición. Sí lo alcanzas a ver. Es lo mismo como aquel dice, yo corro, como dice Pablo, ¿no? Corro. No pretendo haberlo alcanzado, pero corro hacia la meta. Usa mucho esas ideas o esas figuras, pero hermanos, errar en el blanco eh, no es como nosotros a veces concebimos. Me equivoqué. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros pecamos por nuestra propia voluntad y por nuestros propios malos deseos. ¿Sí estamos aquí? A veces reaccionamos, pero reaccionamos porque entonces no estamos dando lugar al control del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Y es por eso que tenemos que estar siempre meditando y trayendo a nuestra mente cómo andamos, cómo vivimos. Pero yo no tenía la intención de hacer eso. No importa. Lo hicimos. Ahora, podemos decir que no tuvimos la intención de pecar, pero, y creernos esa idea, ¿no? Es que en mi intención, en mi corazón no estaba eso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. Y además de ser engañoso, ¿qué es? Torcido. Hermano, hermana, no podemos confiar en nuestro corazón. ¿Sí? Aunque diga, miren, ¿quién? El corazón de pollo. Mira, el hermano Juan es tan amable. ¿Verdad, Lili? El hermano José, no, hermano José, el hermano es tan amable. Es corazón de pollo. No, la escritura dice que que el corazón de nosotros es perverso, es torcido, tiene inclinaciones hacia el mal. No podemos confiar en él. ¿Y quién dice que lo pesa? ¿Quién dice que lo pone en balanza? ¿Quién dice que lo discierne? ¿Quién dice que lo purifica? ¿Quién dice que lo transforma? ¿Quién? Dice, yo, dice el Señor. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿En las manos de quién? ¿En tu esposa? ¿En tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿En tu dinero? ¿En tu carrera? ¿En tu salud? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa sería como la pregunta de Dios a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Pues creo que fue una enseñanza hace poco de Carlitos, ¿verdad? Entonces, dice el verso 4, todo el que practica el pecado, practica la infracción de la ley, porque el pecado es violar la ley de Dios. Todo lo que ofende a Dios, todo lo que va en contra del ser de Dios,
Él es santo, Él es limpio, en Él no hay ningunas tinieblas, dice Juan. ¿Sí se acuerdan? Ningunas tinieblas. Él no se relaciona con el mal en absoluto. Por tanto, ¿qué pensará Dios acerca del pecado? Pues aquí lo vemos. Tan es así. Y a mí esto me revienta la cabeza. Tan es así que dio a su hijo. ¿Te imaginas? ¿Puedes pensar en el valor de su hijo? A mí esto, yo no puedo con esto. ¿Puedes pensar en el valor del Hijo de Dios? Admirable, el hermoso, el consejero, el lleno de gracia y de verdad, el deseado, la imagen del Dios invisible, y darlo por nosotros, porque era la única manera de pagar por todos nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, donde nos deleitamos en el pasado, y el Señor dar a su Hijo lo más hermoso del universo, de las galaxias. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? ¿Tantito? No responden, Es que esto, hermanos, si, ¿cómo lo decimos? Si Cristo no es suficiente, ya lo hemos dicho 7,000,000,000 de veces. Si Cristo no es suficiente para ti, para mí, ¿qué puede ser suficiente? ¿Qué, hermanos? Nada. La ley de Dios es perfecta, es pura, es santa, es buena. En Mateo 4:17, el Señor estableció la manera para todos los hombres, la entrada para terminar con el problema del pecado, la entrada o el acceso para acercarnos al Padre por medio de Cristo. Y dice Mateo 4:17, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Pablo dice en 1 Corintios 6:9-10, dice, ¿o no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y algunos podrían decir, pero ¿por qué? O alguna gente en el mundo, ¿no? Puede decir, lo terrible sería el cristiano, ¿no? Que dijeras, no hay tal cosa. Pero que alguien pregunte, ¿por qué? Porque Dios es así, Dios es santo, Él no tolera el pecado, hermanos. Yo no alcanzo a entender esa parte, a mí me rebasa eso. Nosotros estamos tan sumergidos cada día en un mundo y en una batalla constante contra el pecado. ¿Lo estás? ¿Lo enfrentas, hermano? ¿Lo alcanzas a ver o no? ¿O vives en el país de Alicia de las Maravillas? ¿Cómo? El país de las maravillas. ¿Cómo? ¿Sí es así? Alicia en el país de las maravillas, ¿no? ¿Vives ahí o dónde? No, vivimos en este mundo caído, corrompido, y tenemos que estar despiertos. Dios no es así, Dios no ama el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios no lo puede considerar. Por eso envió a su Hijo. Él ama todo lo contrario al pecado. La justicia, la verdad, la santidad, el amor. Entonces, aquí está acabamos de leer una aterradora verdad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya alcanzamos a ver que la necesidad del hombre, nuestra necesidad de presentarnos justos o justificados delante de Dios, es lo más urgente que tenemos. Y el cristiano que ya es justificado, que ya ha sido perdonado, ¿cuál es entonces por lo que debemos de estar velando, hermanos? Por nuestra santificación, por nuestra limpieza, por nuestro crecer en el carácter de Cristo, hermanos.
No hay otra. No hay otra vía, hermanos. No hay otro camino, hermanos. No hay. Ahora, aquí viene algo, una pregunta para meditar bastante. Debo preguntarme, ¿qué nos lleva a pensar que no somos tan pecadores o tan malos? Y alguno podría decir, no, pues ya, como ya soy justificado, yo ya no peco. Bueno, ¿qué nos lleva a pensar que si pecamos ahora no es tan malo porque ya soy cristiano? Porque ya soy brother, pues, y luego voy a casa de oración. Nosotros podemos ver la vida de este rey y de los salmistas y cómo se expresaban cuando pecaban. ¿Lo alcanzas a ver? Salmo 51. ¿Te acuerdas qué dice el Salmo 51? No, hombre. Ten piedad de mí, oh Dios. Y no lo estoy leyendo, hermano. Y, ten piedad de mí. Contra ti he pecado. Contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres justo. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque ¿contra quién he pecado? Contra ti he pecado, Señor. No, de verdad, hermanos, sí nos debería de llevar a meditar bastante. Y luego te puedes encontrar otros salmos que hablan de la terrible condición cuando queremos ocultar nuestros pecados. Cuando callé, cuando no declaré mi pecado, ¿qué dice? Se estaban secando, dice, mis huesos. O sea, tenemos que ser conscientes, hermanos, y estarnos revisando. Decía por ahí un hermano, un predicador, generalmente el orgulloso se cree humilde y el humilde se sabe orgulloso. Está para meditar eso, hermanos. Salmo 5, 4, 6 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y citando el 51:5, he aquí, dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Así que cuando voltemos a ver a nuestros hijos ahí dormiditos como angelitos en la camita, mira mi pecadorcito. No sé cómo le quieras decir, ¿no? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Esto tiene que ver, inútiles, no es que no pueden hacer nada, no pueden hacer nada para hacerse justos delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como la enseñanza que veíamos el domingo acerca de Lot, ¿verdad? Y en la ciudad. Y el 3:23, todos pecaron, ninguno alcanza la gloria de Dios. Juan 1, primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Ahí está, hermano. Y la verdad no está en nosotros. Hay una realidad, y no solo lo dice Juan,
Ciertamente ya no pecamos, ya no nos deleitamos en el pecado, ya no somos pecadores, pero tenemos una lucha con el pecado. Y de cuando en cuando cada quien conoce el nivel de su santificación y de sus respuestas a Dios, peca y pecamos. ¿O no, hermanos? Así que, pero el hecho de que eso sea así, no dice, yo sé que mañana voy a pecar, pues mejor lo escojo que pecado, ¿no? Porque mañana voy a pecar. No, no, hermanos, no, de ninguna manera. Jesús expuso a un joven en su condición, y hablando de la condición general, este es otro ejemplo del ser humano. ¿Se acuerdan qué joven fue? El joven rico dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Dijo el joven. Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto o completo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. O sea, ahí el Señor lo estaba invitando a seguirlo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué amaba este joven? Sus bienes, pero él pensaba que guardaba los mandamientos. Y pudiera ser que los estaba guardando, pero por encima de ellos amaba más sus bienes. ¿Sí me explico, hermanos? Puede ser que muchos de nosotros estemos amando al Señor, sirviendo en su obra, predicando, cantando, haciendo de todo. Pero todavía puede ser que estemos amando un poco más todo esto u otras cosas que al Señor. Porque, porque esto es una realidad, hermanos. Ahora, los que somos del Señor, el Señor no es un padre, ¿cómo se dice? Un padre negligente. Él nos disciplina, ¿verdad? Él nos disciplina, Él nos corrige, y a medida que es nuestra desviación, así es el tamaño de la vara que viene, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Yo recuerdo, y yo sé que es un tema, pero también la Biblia enseña eso, y dice, nuestros padres, dice, nos corregían como bien les parecía. ¿Sí o no? Así nos corregían, dice. Dice, ¿cuánto más el Señor nos va a corregir a nosotros? Y yo me acuerdo, mi mamá primero era, cálmate, me decía. Y yo le seguía probando, no, y provocándola. Cálmate, no me alcanzas, le decía yo. Y era rapidísimo en esos tiempos. Y yo ya tenía mirado, la verdad, el portón donde salía corriendo. Y, me decía, te voy a agarrar. No me alcanza. Y hasta que, según era el nivel de ofensa, mi mamá tenía un ramalito. Así, un ramalito, cuarta se llama también. Con unos látigos largos de cuero. Con uno. Casi me convertía con uno. No, de veras, era un dolor y un ardor que no se lo deseo a nadie. Pero, hermanos, Dios nos corrige para nuestro provecho. Él es el que dice cómo.
Así que recibamos eso de Él. Él sabe. Entonces, la característica, escuche bien hermano, fundamental del pecado es que el pecado va dirigido contra Dios, contra la persona, contra el ser de Dios, contra su carácter santo. Y obviamente después de eso afecta a los demás, afecta a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a todos hermanos, nos afecta. Pero en primer lugar es contra la persona de Dios. Es en la cara decirle a Dios, no me interesa tu opinión. ¿En serio? Así le decimos a Dios cuando estamos ahí en la encrucijada de la desobediencia o de la obediencia. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué va a pasar? Pues no se va a abrir la tierra, pues no va a pasar esto. ¿Qué hago? Siempre tenemos esa oportunidad, hermanos, de pecar o no hacerlo. Pero recordemos que Él está presente. Él nunca se va. Y cuando yo y usted y yo pecamos, le estamos diciendo a Dios, básicamente, tú no estás ahorita. Sí lo alcanza a ver, tú no estás. No me interesa tu opinión. Entonces, en definitiva, todo pecado es una ofensa contra Dios y la transgresión de sus leyes. Bueno, el Señor tomó una claridad, puso este ejemplo y es una claridad perfecta para nosotros. Dice, en esto se resume la ley y los profetas. ¿Y cuál fue ese mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mis hermanos, la gran pregunta para meditar para cada uno de nosotros tiene que ser siempre: esta conducta, este estilo de vida, este pensamiento, esto refleja, muestra que amo al Señor, que amo a Dios, que amo al prójimo. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? Y qué bueno es Él, porque Él nos está enseñando cada vez cuando venimos a su palabra y meditamos y Él nos recuerda qué es lo mejor para nosotros. Eso, hermano, ese es el cuidado del Padre. Ese es el cuidado del Padre. No es para echarnos a perder la fiesta, pues, sino es el cuidado que el Padre tiene para con nosotros. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a orar, a darle gracias a Dios y a tomar la oportunidad de orar juntos, hermanos. ¿Está bien? Bueno, Señor, muchas gracias por tu palabra, porque vemos pues la realidad, Señor, del pecado en el alcance que tiene en nosotros, aunque somos tus hijos, Señor, pero pues viene consecuencia, viene disciplina. Tú eres muy bueno, Señor, porque nos haces ver, porque nos adviertes con tu palabra, porque nos enseñas, porque tu Espíritu Santo en nosotros nos lleva y nos impulsa a que veamos cómo estamos viviendo, Señor, cómo estamos caminando, y no para estarnos señalando, sino para perfeccionarnos, para hacernos parecer a ti, Señor, al carácter de tu Hijo. Y es eso lo que queremos, en lo que queremos caminar, Señor, en lo que queremos vivir. Ayúdanos, por favor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, Señor, si estamos luchando, batallando contra el pecado.
que sepamos y que recordemos que no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros y tenemos a otros hermanos, Señor, maduros, que pueden ayudarnos a combatir, Señor, que pueden ayudarnos con su experiencia de vida, con sus oraciones, con su consejo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos caminar, Señor, cada vez más, Señor, anhelando conocerte y amarte cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.